Paso 3. Escoger la mirada. Cuando hablamos de escoger la mirada, lo que quiero decir es desde dónde vamos a aproximarnos al fenómeno. Ya hemos reconocido con quiénes queremos trabajar y qué tema queremos hacer. Ahora, veamos qué hay de eso, o sea, veamos cómo son las formas en las cuales podemos aproximarnos. Existen fundamentalmente tres formas. Una cuantitativa, una cualitativa y una mixta. Es decir, aquello que medimos, aquello que registramos también de la palabra y de las personas y aquello que combina ambas cosas. Ya veremos cómo funciona esto y cuál nos sirve para nuestra investigación. Vayan tomando nota, cosa de ir reconociendo en los diferentes fenómenos lo que a ustedes les pueda servir. A grandes rasgos, si yo describo algo nuevo, estaría hablando de una metodología cualitativa. Si relaciono unas variables ampliamente conocidas, puede que esté hablando de metodología cuantitativa. Si exploro un aspecto conocido y lo quiero profundizar, puedo hacer una investigación mixta, es decir, puedo hacer cuantitativo y luego cualitativo. A ver, si yo estoy hablando de opinión, estaré hablando de cualitativo. Si yo estoy hablando de el registro de los niveles de estrés, es decir, estoy hablando de un índice de estrés que está validado con una escala, que puede ser de Likert o puede ser una escala de otro tipo de puntuación, o una prueba psicológica específica para una determinada forma del estrés, pues estaría hablando entonces de cuantitativo. Si yo decido combinar una cosa con la otra, hablaré de lo mixto. Veamos un poco más a qué cosa me estoy refiriendo. Es fundamental poder tener en mente que el fenómeno define su forma de aproximación. Esto es como querer colocar la mano en el fuego y no darnos cuenta que necesitamos un guante, una pinza o algo que nos permita trabajar con lo que está dentro de ese fuego. Es decir, lo que ocurre va a determinar cómo nosotros vamos a trabajar con eso y cuáles son los alcances de lo que nosotros podemos hacer. En este caso, vamos a ver la profundidad de la exploración. Por ejemplo, yo quiero llegar a un nivel descriptivo, superficial. Bueno, yo puedo hacer cualitativo, yo puedo describir un fenómeno, observar algo y simplemente registrarlo. Yo puedo también ver que la población con la que estoy trabajando es una población que está en un solo momento, en un solo proceso, en un solo espacio, y que se reúne pocas veces, pero lo necesito a todos. Entonces haré grupos focales, los reuniré en un espacio para poder aplicarles alguna prueba, o veré cómo son esas oportunidades que me brinda el proceso mismo de investigación, porque puede ocurrir que sencillamente estas personas estén para una batería una sola vez y entonces yo tenga que hacer una multibatería de pruebas, es decir, unos niveles de medición en diferentes ámbitos. Esto suele pasar muchísimo en psicología, sobre todo en las descripciones y en los screenings que hacemos de las personas para ingreso o para evaluación psicológica. Ahora, va a ser fundamental darnos cuenta de si lo que vamos a medir se puede hacer en una sola toma, en dos o en múltiples y repetidas tomas, ¿no? Si está asociada a la opinión o si está asociado al registro de un determinado síntoma o signo. Así que, bueno, continuemos y veamos qué más nos dice la metodología y qué es lo que nos dice el fenómeno sobre cómo abordarlo en sí mismo. Si bien no es del todo cierto, la verdad es que yo puedo pensarlo de la siguiente manera. Si yo describo algo nuevo, la metodología adecuada para eso, en mi opinión, es la cualitativa. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de explorar, escuchar, codificar y teorizar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la teoría fundamentada. Entonces yo voy a preguntar a las personas qué concepto o qué opinión tienen de algo. Por ejemplo, la vivencia sobre la idea de crisis o la vivencia sobre las situaciones migratorias. Esto puede estar basado, por supuesto, en teoría. Pueden haber muchísimas pruebas psicológicas asociadas al estrés, al duelo o a la adaptabilidad, por ejemplo, escalas que midan en la resiliencia. Pero a mí me interesa fundamentalmente la vivencia, a mí me interesa cuál es la vivencia de esas personas. Eso solo lo puedo hacer a través de una entrevista. Yo puedo hacer una técnica de grupo focal
puedo hacer una técnica de historias de vida, puedo hacer una entrevista específica a cada una de las personas, por supuesto una entrevista estructurada y avanzada, y puedo entonces hacer de ahí varias cosas. Uno, un ensayo que integre las cosas, un mapa temático, un mapa de relaciones para los conceptos que las personas me dan, y puedo hacer teoría emergente. ¿Qué significa teoría emergente? Bueno, puede ser algo como cuál es la vivencia de una persona sobre un tema, sobre la migración. Bueno, pues la vivencia será y me dirá los 3, 4 conceptos personales, es decir, dolorosa, eh, interesante, creativa, en fin, la persona va a decir lo que considere que es para ella ese fenómeno. Y luego la suma, palabras más, palabras menos, toda la suma, de las opiniones y de las intersubjetividades saldrá su realidad. Saldrá la realidad de estas 200 personas, 50 personas a las cuales yo les he hecho la entrevista. Esto me va a decir que la opinión de las personas sobre la migración es determinada, ¿no? Entonces, claro, fíjense que la muestra va a estar asociada a la intención y a la teoría. La calidad, por supuesto, tiene que estar dada por la credibilidad de los informantes y la saturación y la triangulación. Cuando hablamos de la saturación, quiere decir que, bueno, que ya las personas a las que les estamos preguntando ya nos siguen respondiendo lo mismo. Es decir, yo entrevisto a 10 personas y estas 10 personas, ya la 11 me está diciendo lo mismo que me dicen estas 10, ¿no? Entonces ya yo sé que se saturó la muestra. Y además, yo debo hacer un vínculo con lo anterior. Es decir, yo debo agarrar y decir, bueno, ¿cuál es la teoría que subyace? Bueno, ¿y qué documentos tiene la unidad de migraciones del país en el que estoy haciendo la investigación? ¿Y qué opiniones tienen esas personas? Bueno, yo tomo esas 3 fuentes de investigación, la opinión, la teoría y los datos demográficos, y entonces creo una cosa llamada teoría fundamentada, ¿no? Así que la intención de esto será que podamos describir un fenómeno a la luz y a partir de las personas, es decir, servimos de caja de resonancia de la opinión de aquellas personas a las cuales entrevistamos. Pero eso sí, tiene que ser muy riguroso el registro, tiene que ser tomar en cuenta sus ideas y no las nuestras. Y eso hay que tener cuidado porque la subjetividad suele manar y habitar en esos espacios. Algunos ejemplos de esta teoría, por ejemplo, sería eh, preguntar, mostrar y analizar. Fíjense, uno, ¿cómo viven el duelo migratorio los jóvenes venezolanos en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo? Una muestra puede ser de 12 a 15 entrevistas, hasta que se sature como lo viven. Ya dijimos que saturar es que se tienda a repetir lo que se está diciendo. El análisis se hará de manera temática, se harán unas matrices, unas grillas de sentido, se buscará la correlación interna. Cuando hablamos de correlación, quiero decir los criterios internos. No estamos aplicando técnica estadística, estamos aplicando comparaciones. Y veamos la triangulación entre algunos investigadores. Es decir, varias personas leen lo que estamos haciendo, lo que estamos recibiendo. Y de allí se hace un análisis final para ver en qué cosas coinciden y en qué cosas no coinciden. Haremos también un análisis axiológico. ¿Qué significa eso? Que de las palabras fundamentales que vamos a encontrar, también vamos a ver que lo hacemos por frecuencia, también lo vamos a ver en los criterios de selección de esas frases. Y ahí tomaremos las frases más significativas que reproduzcan esa pregunta: ¿cómo viven la migración estos migrantes en el área metropolitana de Buenos Aires? Si relaciono una variable ampliamente conocida, por ejemplo estrés, con género, con sexo, yo puedo plantearme cosas como cómo viven el estrés los hombres jóvenes practicantes de fútbol, por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a plantearme en la metodología cuantitativa ya no es un problema, lo que me voy a plantear es una hipótesis. Y buscaré decir, bueno, los hombres que practicantes de ese determinado deporte tendrán menos estrés que aquellos que no lo practican. Entonces yo buscaré la relación entre la variable estrés y deporte y edad, estrés y deporte. Operacionalizaré eso, lo mediré, buscaré la calidad, la confiabilidad y la validez que tienen que ver con pruebas que se hayan utilizado en la Argentina y que sean validadas sobre estrés fundamentalmente. Y luego generaré
gráficos a propósito de los resultados de esa prueba. De eso voy a generar un diseño y muestreo probabilístico. Voy a hacer un análisis que tiene que ser por regresión, ANOVA o intervalos de confianza. Y voy a generar resultados y generalizaciones. Es decir, voy a comparar la muestra de un género con el otro. Voy a comparar el género internamente, por ejemplo, jóvenes y menos jóvenes. Y voy a hacer además un análisis de la relación de las variables. Y eso me va a generar, bueno, unos datos numéricos que van a estructurar y van a decidir si hay hipótesis comprobables o no hay hipótesis comprobables. Y esto, por supuesto, lo voy a representar después en gráficos, lo voy a llevar a elementos más descriptivos, medias, medianas y modos. Como muestra, fíjense, vamos a ver un enfoque correlacional. Y dijo, bueno, hipótesis, mayor clima organizacional positivo, menor estrés percibido. Es decir, si yo tengo mejor clima organizacional, pues tendré menos percepción del estrés. Eso es lo que plantea la hipótesis, ¿no? Ahora, yo tengo que utilizar la escala de clima laboral validada y el PSS de Coe en versión adaptada, que sería la escala. También trabajaría con que tiene que ver con estrés y haría un análisis que sería fundamentalmente un alfa de Cronbach para correlacionar ambas cosas. Es una correlación directa. Tomaría los descriptivos naturales, media, mediana, modo. Utilizaría la R de Pearson y de Spearman para ver cuánto coexisten o cuánto no. Pearson o Spearman van a estar determinados por los grupos, las características específicas de la muestra. Y luego haré una regresión lineal múltiple. Es decir, veré cuánto de una cosa está derivado de la otra. En otro enfoque, nosotros podemos ver, si yo exploro un aspecto conocido y lo quiero profundizar un poco más, puedo trabajar una metodología de carácter mixto, es decir, que comienza por un modo y continúa con el otro. Vamos a ver algún ejemplo a propósito de esto. Les hago acá un enfoque mixto en una secuencia explicada, ¿no? En una primera fase, voy a hacer una encuesta sobre burnout y apoyo social con una N de 200 y una regresión específica. Es decir, yo voy a ver cuánto el apoyo social reduce el burnout y cuántas cómo se interactúa, ¿no? Pero de repente decido tomar en la muestra esta de N200, es decir, 200 personas, agruparlos porque es un grupo grande y quiero hacer submuestras, es decir, quiero hacer subgrupos de estos 200. Me interesan jóvenes, me interesan mujeres, me interesan adultos mayores, en fin. Y decido hacer entonces una reunión, es decir, un grupo focal. Y ese grupo focal lo que hago es que le aplico patrones cuantitativos, es decir, yo agarro y le hago algunas preguntas sobre las sensaciones y la vivencia de ese burnout. Así que buscaré entonces integrar después en una metainferencia esa discusión. ¿Qué significa una metainferencia? Bueno, tiene que ver con el hecho de que no solamente voy a integrar los números que me dan las pruebas que he aplicado, sino que también voy a aplicar y voy a revisar la opinión de los subgrupos. Esto puede de manera interna correlacionar, esto puede de manera interna contradecirse, o puede refutarse, o puede suscribirse. Es decir, yo puedo darme cuenta que el grupo que tuvo menor puntaje de estrés o de burnout coincide con personas con una determinada edad que tienen una opinión distinta de la vida. Y eso es un análisis muy integrado y mucho más interesante que hacerlo solo de una forma o de otra. Bueno, nos hemos dado cuenta cómo los fenómenos pueden determinar las formas de aproximación. Eh, Hay fenómenos que podemos por ahora solo describir a partir de la opinión de las personas, así que solo haremos metodología cualitativa. También hay otros fenómenos que podemos medir, que ya podemos tener escalas sobre ellos, que podemos organizar de una forma, y entonces tendremos metodología cuantitativa. Y si queremos tomar algo como el ejemplo que les di y profundizarlo, pues tenemos metodologías mixtas. Ahora continuaremos con qué ocurre, de dónde viene, cuáles son las herramientas que necesitamos en un caso o en el otro. Así que avancemos.